Bienvenidos al podcast del Pozo de Mimir. En este quinto capítulo voy a hablarte sobre la Biblioteca de Alejandría, de su historia y también de Alejandro Magno, quien fue un personaje muy importante en la historia de Alejandría. Sin más demora, pues comenzamos. El 29 de mayo del año 323 a.C., Alejandro Magno se encontraba en la ciudad mesopotámica de Babilonia, preparando una próxima expedición de su flota a Arabia. Según explica el historiador griego de época romana Diodoro de Sicilia, por la noche asistió a un banquete en honor del héroe mitológico Hércules, y después de saciar su sed con una gran cantidad de vino puro, acabó bebiendo una gran copa llena hasta los bordes. De repente, como golpeado por un rayo, dio un grito, comenzó a quejarse y tuvo que ser llevado al lecho. Durante 10 días estuvo en cama, cada vez más débil. Antes de una semana era incapaz de moverse o de hablar. Cundió la ansiedad entre sus tropas que, reclamando verlo, se apelotonaron a las puertas del palacio del rey de Babilonia, que había construido Nabucodonosor II 2 siglos antes. Los guardias no pudieron dominar a la multitud y los soldados penetraron hasta su dormitorio. Con un último esfuerzo, el gran Alejandro se despidió de sus compañeros de armas, alzando levemente la mano mientras desfilaban en silencio ante su lecho. Sufrió la derrota final el 10 de junio, como su admirado Aquiles. Murió en plena gloria y antes de cumplir los 33 años. Un lamento desgarrado atravesó las calles de la vieja capital, mientras, dentro del magnífico palacio, las intrigas crecían alrededor del cadáver del rey. El más cercano a Alejandro de sus lugartenientes era un general de caballería llamado Pérdicas. Él recibió el anillo real, que simbolizaba el poder del soberano, y dio a conocer las palabras de Alejandro cuando le preguntaron a quién dejaba como sucesor. Estas palabras fueron: al más fuerte. Es posible que esta épica respuesta sea solo un cuento, pero desde luego sus generales la siguieron con fidelidad, puesto que la lucha por el poder que había acumulado el caudillo durante sus años de conquista estalló de inmediato. La inesperada muerte de Alejandro de Macedonia dejó un imperio relativamente libre de amenazas exteriores, controlado por un fuerte poder militar, pero con una estructura interior todavía por definir. No había un sucesor satisfactorio. Para alejar el previsible baño de sangre, el acuerdo fue que el medio hermano y el hijo póstumo reinasen conjuntamente, bajo la tutela de Cratero, el comandante de la sección más grande del ejército, la infantería, y con Pérdicas como quiliarca, algo así como un primer ministro del imperio. Los generales más influyentes se repartían el gobierno de las diferentes satrapias, que eran provincias imperiales. A estos hombres se les llamaría diádocos, o traducido como sucesores. A pesar del acuerdo, la rivalidad entre los diádocos llevó a una serie de guerras que se hizo interminable. En poco tiempo, el proyecto de integración cultural de Alejandro quedó arruinado. Los diádocos pasaron disputando más tiempo que toda la vida del conquistador, 50 años, en los cuales fueron sustituidos por sus hijos, llamados los epígonos o jóvenes. Quedó claro que nadie podría conseguir el dominio global y el objetivo fue el equilibrio político, evitar que los demás se hicieran demasiado poderosos, en tanto que uno se aseguraba un reino que legara a sus descendientes. Pasó tanto tiempo antes de que la situación se estabilizase,
que pocas personas nacidas bajo el reinado de Alejandro vivieron para verlo. Pero hubo una satrapia que fue la excepción, una isla de calma en medio del caos: Egipto, el territorio más rico de todo el imperio. El general que lo había recibido se llamaba Ptolomeo Lago, por su padre, un noble macedonio, y se trataba de un hombre inteligente y culto. Supo consolidar la situación en su territorio con rapidez y llegaría a gobernar sin interrupciones durante 38 años, siendo el único de los diádocos que murió de viejo. Ptolomeo fue un fiel compañero de Alejandro y se educó junto a él, con Aristóteles como maestro, en Pela, la capital macedónica. Aunque se llevaban 10 años, una tradición asegura que su madre fue amante del rey Filipo II, el padre de Alejandro, y que podrían haber sido hermanastros. Como fuere, los dos mantuvieron una gran amistad y Ptolomeo se distinguió luchando a su lado y desempeñando puestos de confianza. Como rey, se dio a sí mismo un nombre de resonancias faraónicas: Ptolomeo Soter, Salvador. Prudente y tenaz, el motivo de su éxito radicó en que, en lugar de lanzarse a la conquista de un imperio universal, se mantuvo al margen de la guerra, aprovechando los conflictos de sus rivales para sacar provecho. Su política exterior siempre buscó mantener la seguridad de Egipto. Egipto es el mejor ejemplo de la implantación del culto real en el periodo helenístico, porque allí existía una tradición milenaria que hacía del faraón un dios. Sin embargo, todas las nuevas monarquías desarrollaron códigos simbólicos para mostrarse. Se dotaron de antepasados y apodos divinos, y pusieron las fuentes literarias al servicio de los ideales de la realeza. Mediante el mecenazgo, dieron apoyo a bibliotecas y escritores para ser vistos en la función sagrada de asegurar que la memoria del pasado se mantuviera viva. La originalidad de Egipto ptolomaico hizo que se convirtiera en un caso excepcional. Era un país étnicamente muy diverso, con una población que sumaba varios millones, que pagaban impuestos en especie. La organización social era compleja. Había los nativos egipcios, griegos, fenicios, caldeos y judíos. Conscientes de ello, los ptolomeos evitaron ocasionar rupturas drásticas y adoptaron la helenencia faraónica para sobreponerse a la cultura griega. El resultado fue un momento histórico de singular brillantez. Desde el primer momento, Ptolomeo I tuvo claro que no podía oprimir a sus súbditos. Nunca se pretendió helenizar el país, sino que se permitió que todos mantuvieran su religión, su lengua, su sistema de escritura, su arte, sus tribunales, su derecho, sus formas de vida, introduciéndose en esa continuidad tradicional paulatinamente. Ptolomeo I supo doblegar al clero egipcio, la fuerza más peligrosa del país, y presentarse ante sus súbditos como sucesor de los faraones. Así fue como se ganó su respeto. Desde fecha temprana se dividió en 5 barrios que agrupaban a la población por procedencia y estatus. Los griegos habitaban en la parte más noble, el Bruquión, donde constituían una organización militar a las de las polis de la madre patria. Albergaba los palacios reales, el corazón administrativo y la mayoría de los edificios públicos, como el teatro, el gimnasio y centros culturales como el museo o la biblioteca. Dice con agrado el poeta Teócrito, fundador de la poesía bucólica, que los griegos de todas partes se encontraban a gusto en Alejandría.
Los egipcios vivían al oeste, en el barrio de Racotis, nombre que procedía, según Estrabón, de una antigua aldea egipcia situada allí, en ese barrio. Ptolomeo mandó edificar el Serapeo, el templo del dios Serapis, que hizo patrono de la ciudad para impulsar la fraternidad espiritual entre griegos y egipcios mediante un dios común que era la unión sincrética de Osiris y Apis. A 1 kilómetro de distancia, mar adentro, había una isla llamada Faros, unida al continente por un sólido malecón, el Heptastadio. Denominado así por su longitud, el estadio era la unidad griega de longitud entre los 150 y los 180 metros, en un extremo de la isla, sobre un montículo que sobresalía desafiante entre las olas. Se elevó el edificio de 1460 metros de altura, la estructura más alta construida por el hombre. Su propósito era marcar la posición de la ciudad de los navegantes hasta 50 kilómetros de distancia, ya que la costa era muy llana y carecía de referencias. La isla dio nombre a la construcción y el faro de Alejandría se acabaría considerando una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Diodoro de Sicilia definió a Alejandría como la ciudad más grande del mundo y declara que sus habitantes libres eran aproximadamente 300.000, sumando los que tuviesen otros estatus. La población urbana total podía llegar a los 400.000 o el medio millón. Como polis griega y capital de Egipto, era un centro administrativo y bancario, el corazón de un universo de funcionarios, el punto de flujo constante de un sinnúmero de rutas comerciales, el mayor mercado de la tierra habitada, según Estrabón, con sus calles rectas, sus avenidas y sus monumentos, era vista en todo el mundo conocido como la metrópoli más moderna, la urbe más populosa, el mayor foco de atracción para las personas inquietas de todas partes. Ahora hablaré un poco sobre la Casa de las Musas. Movido por su excelente educación, Ptolomeo I buscó siempre tratar con hombres ilustres del mundo del conocimiento, aprender de sus creaciones y pensamientos y hallar entre ellos los mejores profesores para sus hijos. Los Ptolomeos aspiraron a ocupar el primer puesto en el mundo intelectual griego y lo hicieron favoreciendo en Alejandría el florecimiento de una sociedad culta, apasionada por las actividades literarias e intelectuales, la música y el arte. Con ese fin, fundaron y sostuvieron durante siglos la institución que recibió el nombre de museo, a la que dotaron de una biblioteca tan fabulosa que todavía hoy, actualmente, hablamos de ella con admiración. Tal como apunta el autor Hipólito Escolar, el nombre del museo no fue ningún capricho. La palabra Mouseion significa casa de las musas, se aplicaba a una construcción pequeña dedicada al culto de las musas, las 9 hijas de Zeus, que la mitología hacía responsables de la inspiración de poetas, músicos, filósofos y científicos. A modo de pequeños templos, se levantaban como homenaje a una persona fallecida, especialmente un hombre de letras, aunque con el tiempo evolucionó para referirse a un lugar donde florecía una actividad artística o intelectual. Cuando Ptolomeo quiso rodearse de poetas y estudiosos que hicieran respetable y admirada su corte, creó una institución para alojarlos y facilitarles su labor, libres de preocupaciones materiales, y le dio el nombre de museo, dedicándolo a las diosas que proporcionaban la inspiración y la sabiduría. Por influencia del Museo de Alejandría, en tiempos romanos,
La palabra adquirió el sentido de centros de estudios, sin implicaciones religiosas, a partir del cual ha derivado el término que usamos hoy. No fue un centro docente, como el liceo que había fundado en Atenas el filósofo Aristóteles o su homóloga, la Academia de Platón, cuya finalidad primera y última era la enseñanza, mientras que estas instituciones podrían compararse con la que actualmente es una universidad. El museo se parecía más bien a un moderno centro de investigación o una academia científica. Su naturaleza era una mixtura de elementos orientales y occidentales. En cuanto a la biblioteca, todo parece indicar que surgió como dependencia anexa al museo, para que sus miembros dispusieran de la herramienta más valiosa para desarrollar el trabajo intelectual, que era la colección de libros más completa posible. ¿Cómo se gestó la idea de este asombroso organismo que combinaba las diferentes maneras de aproximarse al conocimiento que se tenían tradicionalmente en los dos extremos del mundo conocido? ¿A quién podemos atribuirla? Sabemos que Ptolomeo había participado activamente en las expediciones de Alejandro, en las que había tenido ocasión de observar la importancia que concedían a la cultura escrita las monarquías asiáticas, sobre todo las mesopotámicas. Durante casi 20 siglos, los pueblos que habían ocupado las tierras del creciente fértil de Oriente Próximo, situado entre los ríos Tigris y Éufrates, o sea Mesopotamia, se habían distinguido por emplear signos cuneiformes como sistema de escritura grabado en el soporte material de tablillas de arcilla. Se considera que la escritura nació en los templos de la necesidad de desarrollar una técnica que facilitase la administración. Cuando el auge de las ciudades en las orillas de estos ríos originó rivalidades y desencadenó guerras, los caudillos militares procuraron consolidarse en el poder alegando una condición divina. Ejercieron un poder teocrático y pusieron la actividad económica en manos de los sacerdotes, que controlaban el calendario y el uso de las matemáticas. De la casta sacerdotal nació la compleja organización administrativa de Mesopotamia. La extrema dificultad que entrañaba la técnica de la escritura cuneiforme y su interpretación produjo el auge de especialistas, los escribas, funcionarios que acabaron monopolizando el conocimiento. Las aplicaciones de la escritura se fueron ampliando y las tablillas comenzaron a usarse, aunque de modo secundario, para volcar otro tipo de textos de finalidad no puramente práctica. Cuando Ptolomeo, hijo de Lago, acompañó a su amigo Alejandro en su osada y gloriosa aventura de conquista en la tierra de los viejos imperios asiáticos, se asombró al descubrir la grafomania de aquellos pueblos, su sofisticada burocracia y sus grandes archivos de tabletas cuneiformes que recogían los conocimientos científicos, médicos, legales e históricos más relevantes. Pero también vio que la cultura literaria no estaba en la calle ni era cuestión de personas privadas, sino que se concentraba en centros de carácter religioso, donde sus miembros se dedicaban con exclusividad a tareas intelectuales. Ahora bien, la lección más importante para él fue comprobar hasta qué punto estas instituciones habían servido durante milenios como fuerza ideológica para educar al pueblo y reforzar la cohesión social, asegurando la pervivencia de las estructuras de poder. Años después, crearía el museo con ese propósito. No puede establecerse una fecha exacta de la fundación del museo, pero como Demetrio de Falero fue desterrado de Atenas
en el 307 a.C. y pasó una temporada en Tebas, se calcula que su llegada a Alejandría debió de producirse entre los años 305 y 301 a.C. Lo encontramos ya en la corte egipcia como el principal consejero del rey por el año 297. Es razonable pensar que el museo se puso en marcha en algún momento cercano a esa fecha y que su biblioteca no tardó mucho en abrirse después. Como recoge Escolar, la primera descripción del museo que ha llegado a nosotros es la que hizo Estrabón en su Geografía. Resulta curioso que Estrabón no mencione la biblioteca, aunque debió de recoger materiales valiosos para su libro en ella. De este silencio se ha deducido que no debía de disponer de un edificio separado o nítidamente identificado, sino que era un anexo. Tengamos en cuenta que no necesitaba más que los archivos, porque en la antigüedad no hacía falta la sala de lectura que asociamos de manera indisoluble con una biblioteca. Ni egipcios, ni griegos, ni romanos usaron la mesa para leer, costumbre que se impuso en la Edad Media al adoptar el códice o cuaderno. Además, si bien cualquiera podía enfrascarse en la lectura individual de un rollo, en época antigua era común leer en voz alta, lo que no sería posible de hallarse mucha gente leyendo en una misma sala. En la academia y el liceo se leía en voz alta, en los pórticos, la exedra o los jardines. A diferencia de estas instituciones atenienses, Ptolomeo dio a su museo el carácter sagrado que sugiere el nombre y, como en los templos egipcios, estableció que lo dirigiera un sacerdote rector encargado del culto a las musas, al que ayudaba un gerente encargado de las finanzas y la administración general. Estos cargos eran distintos de la dirección de la biblioteca y no parece que lo ocuparan personas de significación en el terreno del conocimiento, ya que no se han conservado sus nombres, mientras que sí lo han hecho los bibliotecarios. Todos los reyes helenísticos emprendieron empresas similares de impulso cultural. Los monarcas concebían la cultura como algo separado del resto de la vida, la crema de una alta existencia humana reservada a unos pocos, que había que regalar al pueblo ajeno a ella. Respondía a la idea arcaica, muy enraizada en el alma griega y propia de los mitos heroicos, de que la inmortalidad se hallaba en el canto de los poetas. Con un audaz golpe de mano, Ptolomeo I apuntaló la capital helenística de Alejandría. Tiempo atrás, a la muerte de Alejandro Magno, el cadáver había sido embalsamado, perfumado y encerrado en un féretro de oro. Durante largos meses se discutió dónde debía descansar definitivamente. Los más veteranos se empeñaron en que debía ser enterrado en Macedonia, junto a la tumba de su padre Felipo en Egas, la cual hacia allí partió el cortejo fúnebre, desde Babilonia, 2 años después, con una magnífica carroza que transportaba el sarcófago, tirada por docenas de caballos y protegida por un enorme contingente de fieles tropas macedonias para protegerla de posibles ataques. Pero el hábil Ptolomeo de Egipto, que construía su reino evitando sabiamente la guerra abierta, tenía preparado un destino distinto para la gloriosa reliquia. A mitad de camino, cuando la comitiva se encontraba en Siria, logró apoderarse de la carroza y se llevó el ataúd a Menfis, tradicional emplazamiento de tumbas faraónicas. Allí lo dejó dentro de un sarcófago de faraones, mientras le construía un espléndido templo en el centro de Alejandría. Una vez finalizado y alojada la reliquia en él,
el mausoleo se convirtió en un lugar sagrado, un centro de peregrinación hasta donde irían llegando a lo largo de los siglos incontables personajes, entre ellos numerosos emperadores romanos. La tumba de Alejandro, el Soma Alexandru, ligó la utopía cosmopolita e integradora del conquistador con la capital que llevaba su nombre y, por extensión, con el reino de los Ptolomeos. Es una suerte que los reyes griegos de Egipto no escatimasen recursos en la persecución de su proyecto político. A pesar de responder a intereses imperiales, el esfuerzo que sostuvieron durante siglos en favor de la cultura puso en el centro del universo intelectual el libro, la forma más adecuada y moderna de la propaganda y difusión de ideas, que, igual que el faro de Alejandría, orientaba a los navegantes en la noche, marcaría el camino a los sabios de todo el mundo desde el museo y su biblioteca, la Biblioteca de Alejandría. Bien amigos, así es como terminamos este quinto capítulo. Gracias a todos los que se han suscrito al canal, todos los nuevos suscriptores en YouTube. Gracias a todos de verdad por el apoyo, por escuchar el podcast. Sigan mostrando ese apoyo con los likes, déjenos sus comentarios, compartan los videos, el podcast y pues vamos a seguir publicando los siguientes capítulos. Así es que estén pendientes. Gracias a todos. Esto fue El Pozo de Mimir.